La hegemonía occidental de la vista. Los hombres viven sensorialidades diferentes según su medio de existencia, su educación y su historia de vida. Su pertenencia cultural y social imprime su relación sensible con el mundo. Toda cultura implica una cierta complejidad de los sentidos, una manera de sentir el mundo que cada uno matiza con su estilo personal. Nuestras sociedades occidentales valorizan desde hace mucho el oído y la vista, pero otorgándoles un valor a veces diferente y dotando poco a poco a la vista de una superioridad que estalla en el mundo contemporáneo. Las tradiciones judía y cristiana confieren a la audición una eminencia que marcará los siglos de la historia occidental, aunque sin por ello denigrar la vista, que permanece en el mismo nivel de valor. En el judaísmo, la plegaria cotidiana, Shema Israel, traduce esa postura que acompaña la existencia entera, puesto que el deseo de un judío piadoso consiste en morir pronunciando esas palabras por última vez. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu fuerza. Que estas palabras que te dicto hoy permanezcan en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Se las dirás tanto sentado en tu casa como caminando por el camino, tanto acostado como de pie. Deuteronomio 6, 4, 9. También la educación consiste en una escucha. Cuando un sabio del Talmud quiere atraer la atención sobre una reflexión o incluso destacar una dificultad, dice, escucha a partir de ahí, Shema Mina. Y cuando el discípulo no comprende, responde, no escuché. Incluso la luz no es más que un medio para alcanzar una realidad que se dirige ante todo al oído atento del hombre. La creación del mundo es un acto de palabras, y la existencia judía es una escucha de la palabra revelada. Dios habla y su palabra no deja de estar viva para quienes creen en ella. Llama a los elementos y a los vivos a la existencia, y se revela esencialmente mediante su palabra. Delega en el hombre el privilegio de darles nombre a los animales. Aguzar el oído es una necesidad de la fe y del diálogo con Dios. El sonido es siempre un camino de la interioridad, puesto que hace ingresar en sí una enseñanza proveniente de afuera y pone fuera de sí los estados mentales experimentados. Escuchad, ordena Dios por intermedio de los profetas. Todo a lo largo de la Biblia se desgranan relatos edificantes, observaciones, prohibiciones, alabanzas, plegarias, una palabra que hace su camino desde Dios hasta el hombre, a Salomón, demandando la sensatez que busca su oído. El Nuevo Testamento acentúa aún más la palabra de Dios como enseñanza, prestándole la voz de Jesús, cuyos hechos y gestos, las más ínfimas palabras, son retranscriptas por los discípulos. La fe viene a través de la escucha, dice Pablo, en Romanos 10:17. Por el camino de Damas, al escuchar la palabra de Dios, Pablo resulta fulminado y pierde la vista. La metamorfosis toca su propio ser. Ya no verá el mundo de la misma manera. También la vista resulta esencial desde el comienzo. Al crear la luz, Dios la entroniza como otra relación privilegiada con el mundo y la envuelve
la sustenta, la cuida como a la niña de sus ojos. Dice Deuteronomio 32:10. Varias palabras inaugurales de Dios a Abraham solicitan la vista. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. En Génesis 13:14. Abrir los ojos significa nacer al mundo. Platón hace de la vista el sentido noble por excelencia. En el Timeo escribe notoriamente que la vista ha sido creada para ser, en nuestro beneficio, la mayor causa de utilidad. En efecto, entre los discursos que formulamos sobre el universo, ninguno de ellos habría podido ser pronunciado si no hubiéramos visto ni los astros, ni el sol, ni el cielo. Pero en el estado actual de las cosas, es la visión del día, de la noche, de los meses y de la sucesión regular de los años. Es el espectáculo de los equinoccios y de los solsticios quienes han llevado la invención del número. Son los que han proporcionado el conocimiento del tiempo y han permitido emprender investigaciones sobre la naturaleza del universo. De ahí hemos extraído la práctica de la filosofía, el beneficio más importante que jamás haya sido ofrecido y que nunca será ofrecido a la raza mortal, un beneficio que proviene de los dioses. Platón, 1996, 143. En la República, el distanciamiento del filósofo de la sensorialidad ordinaria y su ascenso al mundo de las ideas se realiza bajo la égida de lo visual y no de la audición. El filósofo ve y contempla el sol. La vista es más propicia que el oído para traducir la eternidad de la verdad. El oído se halla demasiado envuelto por la perduración como para tener validez, mientras que la vista metaforiza la contemplación, el tiempo suspendido. Para Aristóteles, más cercano de lo sensible de la vida cotidiana, la vista es igualmente el sentido privilegiado. Todos los hombres desean naturalmente saber. Lo que lo muestra es el placer causado por las sensaciones, pues, fuera incluso de su utilidad, ellas nos gustan por sí mismas, y más que cualesquiera otras, las sensaciones visuales. En efecto, no solo para actuar, sino incluso cuando no nos proponemos acción alguna, preferimos, por así decirlo, la vista a todo lo demás. La causa radica en que la vista es, entre todos nuestros sentidos, la que nos hace adquirir el mayor de los conocimientos y nos descubre una multitud de diferencias. Aristóteles, 1986, 2. El privilegio de la vista prosigue su camino al cabo de los siglos, pero afecta más bien a los clérigos que a los hombres o a las mujeres comunes, inmersos en un mundo rural donde el oído y el rumor resulta esencial. Los historiadores Febvre y Mandrou establecen para el siglo XVI una cartografía de la cultura sensorial de la época de Rabelais. Aquellos hombres del Renacimiento mantenían una relación estrecha con el mundo, al que apresaban con la totalidad de sus sentidos, sin privilegiar la mirada. Somos seres de invernadero, dice Febvre. Ellos eran de aire libre, hombres cercanos a la tierra y a la vida rural, hombres que en sus propias ciudades reencontraban el campo, sus animales, sus plantas, sus olores, sus ruidos, hombres de aire libre que miraban, pero que sobre todo olían, olfateaban, escuchaban, palpaban, aspiraban la naturaleza mediante todos sus sentidos. Para Mandrou o para Febvre, la vista no se encontraba despegada de los demás sentidos
como un eje privilegiado de la relación con el mundo. Resultaba secundaria. La audición estaba primero. Eran seres auditivos, sobre todo a causa del estatuto de la palabra de Dios, autoridad suprema a la que se la escuchaba. La música desempeñaba un rol social importante. Señala Febvre que en Le Tiers Libre, Rabelais describe una tempestad con intensidad, con palabras sugestivas que juegan con su sonoridad, pero sin el menor detalle de color. Mandrou, alumno de Febvre, comprueba a su vez que los escritores del siglo no evocan a los personajes tal como se ofrecen a la mirada, sino a través de lo que se decía en las anécdotas o los rumores que sobre ellos circulaban. La poesía, la literatura, testimonian abundantemente los aspectos salientes de los sonidos, los olores, los gustos, del contacto y de la vista. El gusto, el tacto, el ojo, la oreja, la nariz, sin los cuales el nuestro sería un cuerpo de mármol, escribe Ronsard. Ninguna exclusividad destaca a la vista. La belleza no es aún el sitio de una contemplación que reclamará exclusivamente a la mirada, sino una celebración sensorial en la que el olfato y el oído son los primeros huéspedes. Así, Ronsard dice, a menudo siento en la boca susurrar el suspiro de su aliento, haciendo resonar el alma que se mece en los labios donde ella te espera. Boca plena de amomo, que me engendra con su hálito, un prado florido en cada lugar, donde se esparce tu fragante perfume. Febvre y Mandrou multiplican los ejemplos de una sensorialidad que se ha vuelto ajena al hombre contemporáneo. Paracelso le reclama a la medicina que se someta a los rigores de la observación, pero son metáforas olfativas o acústicas las que surgen de su pluma, y le reclama al médico que discierna el olor del objeto estudiado. Febvre o Mandrou ceden sin duda ante un juicio de valor al señalar un retraso de la vista en el siglo XVI, sin percibir las singularidades de las acciones de la vida corriente, al hacer de la mirada moderna el patrón de las visiones del mundo. Sin saberlo, Febvre opera un etnocentrismo al desconocer las modalidades y los significados particulares de la mirada del siglo XVI, y al conceder legitimidad solo a una mirada que poco a poco se va impregnando con valores científicos y racionales más tardíos. Existen múltiples empleos de los sentidos y de las configuraciones sensoriales según las sociedades. Pues bien, la cultura europea no esperó el siglo XVII para acordar un lugar central a la mirada, escribe Havelange. Se encuentra allí, sin ninguna duda, una de las constantes de la civilización occidental. La difusión de la imprenta a partir del siglo XVI, los descubrimientos ópticos a comienzos del siglo XVII o incluso el advenimiento de los modernos procedimientos de observación científica, por ejemplo, inducen e indican al mismo tiempo mucho más que una simple valorización de la mirada, una transformación de las maneras de ver y pensar la mirada. Durante mucho tiempo el modelo visual de los tiempos modernos fue el que se puso a punto en el Quattrocento mediante la perspectiva, una manera de captar lo real a través de un dispositivo de simulación que parece duplicarlo. La perspectiva representa el espacio en 3 dimensiones, de lo real
sobre una superficie de 2 dimensiones y exige un modelo geométrico. La tela es percibida como una ventana al mundo o como un espejo plano. El cuadro en perspectiva no reproduce la imagen retiniana suscitada por el objeto. Es una institución del espacio y no de la vista. De hecho, es una puesta en escena. El objeto es traducido en términos geométricos. La racionalidad cartesiana le agregará más adelante su legitimidad, puesto que para Descartes las imágenes retinianas se encuentran necesariamente en el espíritu, lo que ajusta con la idea de una naturaleza de la visión que Brunelleschi había puesto en marcha y que Alberti había teorizado. Lógica de la mirada antes que del golpe de vista, que suspende el tiempo y desencarna a los hombres. Un sujeto soberano se acoda a la ventana y fija el mundo según su punto de vista. En el teatro del mundo, paréntesis, la escenografía desempeña su rol en la invención. El hombre le arrebata el primer lugar a Dios. Esa subjetivación de la mirada también tiene incuestionablemente su precio, la reducción de lo real a lo percibido. Se trata también de la suspensión del deseo y del encuentro en un diagrama de la mirada que pone a distancia la desnudez de la mujer o del hombre mientras la reifica. Es preciso aguardar los desnudos provocadores de Dejeuner-sur-Erdre y de la Olimpia de Manet para que la mirada del espectador se cruce finalmente con la del tema. La perspectiva se abre tanto al futuro como al espacio. Es una apropiación del mundo bajo la égida de la soberanía visual. En latín clásico, perspicus es lo que se ofrece sin obstáculos a la mirada. Perspicere señala el hecho de mirar con atención, de mirarse a través. La perspectiva es una mirada en transparencia en el espacio, una línea de fuga que se abre a la visibilidad. Separa al sujeto del objeto, transformando al primero en personaje omnisciente y al segundo en una forma inerte y eterna. La perspectiva no es en absoluto un hecho de la naturaleza que espera con paciencia la inteligencia de un sabio para actualizarse. Es una forma simbólica, una manera de ver que tiene sentido en un momento de la historia de una sociedad, dice Panofsky, 1975. Desde la antigüedad, para las sociedades europeas, la transmisión de la cultura y de los modos de estar juntos era un asunto de la palabra. Desde la repetición de los textos sagrados hasta la de las tradiciones, el mundo estaba regido por la oralidad. Toda búsqueda solicita una palabra y no un escrito. Y para el mundo europeo, la autoridad de Aristóteles o de Galeno, por ejemplo, era decisiva. No tanto por sus escritos, sino debido a la tradición oral que los vehiculizaba. Ambrosio de Milán lo dice: todo lo que consideramos verdadero lo creemos, ya sea mediante la vista o el oído. Y agrega: a menudo la mirada resulta engañosa, el oído sirve como garantía. En el transcurso del primer milenio, lectio implicaba la audición. Frecuentemente el libro era leído en voz alta para un auditorio atento que leía mentalmente por sí mismo. San Agustín recuerda su encuentro con Ambrosio, el obispo de Milán,
al entrar al recinto, lo asombra verlo inmerso en una lectura silenciosa. Sus ojos, cuando leía, seguían las páginas y su corazón escudriñaba el pensamiento, pero su voz y su lengua descansaban. El texto poseía entonces un estatuto de oralidad. La lectura implicaba la voz y un eventual auditorio. Las nuevas técnicas del libro del siglo XII arrebatan al oído su antigua hegemonía en la meditación sobre los textos sagrados y la transfieren a la vista. El libro escrito para ser escuchado se desvanece ante el texto que se dirige a la vista. Hillich, 2004. En 1126, el maestro del Stadium agustiniano de París, Hugues de Saint-Victor, escribe: hay 3 formas de lectura: con mis oídos, con los tuyos y en la contemplación silenciosa. La tercera manera de proceder comienza a volverse corriente: la lectura silenciosa operada por la mirada. Pierde su rostro y su voz e ingresa en la interioridad bajo la égida de la mirada. La lectura es una conquista de la vista, redistribuye el equilibrio sensorial. A partir de entonces fue preciso aprender a leer en silencio y dejar de hacerlo en voz alta como antes. Con la invención de la imprenta, la difusión de los libros implica una conversión de los sentidos al destronar al oído de sus antiguas prerrogativas. Para McLuhan o Wisiwong, las sociedades occidentales ingresan entonces en la era de la vista, mientras que los pueblos sin escritura pasan a disponer de un universo sensorial claramente menos jerarquizado. No obstante, la imprenta no alcanza sino a una ínfima parte de la población que sabe leer. El rumor sigue siendo una referencia, pero la difusión de las primeras obras impresas a partir de la segunda mitad del siglo XV en diferentes ciudades europeas confiere a lo escrito, es decir, a lo visual, una autoridad que antes solo había pertenecido al oído. En 1543, por ejemplo, el De Humani Fabrica de Vesalio, obra fundadora de las investigaciones sobre la anatomía humana, contiene numerosas planchas con ilustraciones. La geografía, que amplía sus conocimientos tras las huellas de los navegantes, se apoya en mapas cada vez más precisos a medida que se van produciendo las exploraciones. Por lo demás, la visión cobra culturalmente en medicina un valor creciente. La meticulosa observación de los cadáveres mediante su disección alimenta un nuevo saber anatómico que ya no se basa en la repetición de una palabra consagrada. Le Breton, 1993. En el Renacimiento, la vista es celebrada como la ventana del alma. La vista, mediante la cual se revela la belleza del universo ante nuestra contemplación, resulta de tal excelencia que cualquiera que se resignara a su pérdida se privaría de conocer todas las obras de la naturaleza con las que la vista hace que el alma permanezca contenta en la prisión del cuerpo. Quien las pierde abandona esa alma a una oscura prisión donde cesa toda esperanza de volver a ver el sol, luz del universo. Cito una nota de Da Vinci en su tratado de pintura. Porque la vista es la ventana del alma. Esta siempre teme perderla.
de manera que al estar en presencia de algo imprevisto y que asusta, el hombre no se lleva las manos al corazón, fuente de la vida, ni a la cabeza, habitáculo del Señor de los sentidos, ni a las orejas, ni a la nariz, ni a la boca, sino al sentido amenazado. Cierra los ojos, apretando con fuerza los párpados, que de pronto lo devuelven a otro lado, sin sentirse lo suficientemente tranquilizado. Posa sobre ellos una y otra mano, a modo de protección contra lo que lo inquieta. Este cambio de importancia de la vista, su creciente repercusión social y el reflujo de los otros sentidos, como el del olfato, el tacto y en parte del oído, no solo traduce la transformación de la relación con lo visible a través de la inquietud de la observación, acompaña asimismo la transformación del estatuto del sujeto en sociedades donde el individualismo se encuentra en estado naciente. La preocupación por el retrato surge lentamente a partir del 480 y alimenta una inquietud por el parecido y por la celebración de los notables que rompe con los siglos anteriores, dedicados a no distinguir entre los personajes, sino atentos a su sola existencia en la historia santa o en la de la Iglesia. En la segunda edición de sus Vit dei più excellenti pittori, scultori e architetturi, Vasari abre cada una de las biografías con un retrato, preferentemente con un autorretrato. Y en el prefacio expresa su inquietud por la exactitud de los grabados con los rasgos de los hombres reales. La individualidad del hombre, en el sentido moderno del término, emerge lentamente. El parecido del retrato con el modelo es contemporáneo, con una metamorfosis de la mirada y del progresivo auge de un individualismo aún balbuciante en la época. Los retratistas manifiestan la inquietud por captar la singularidad de los hombres o las mujeres que pintan, y esta voluntad implica que el rostro haga de ellos individuos tributarios de un nombre y de una historia únicas. Le Breton, 2003. El nosotros, los demás, particularmente en los medios sociales privilegiados, lentamente se convierte en un yo. Al convertirse a partir de entonces más bien en un sentido de la distancia, la vista cobra importancia en detrimento de los sentidos de la proximidad, como el olor, el tacto o el oído. El progresivo alejamiento del otro a través del nuevo estatuto del sujeto como individuo modifica asimismo el estatuto de los sentidos. Resulta, pues, difícil hablar de una postergación de la vista en el caso de los contemporáneos de Rabelais sin manifestar un juicio arbitrario. Postergación en relación con qué patrón de medida. Ya se trate de la imprenta, de la perspectiva, de la investigación anatómica, médica, óptica. Los ojos todo lo conducen, dice Rabelais en el Tiers Libre. En el Dioptric, Descartes planteaba la autoridad de la vista con respecto a los demás sentidos. Toda la conducta de nuestra vida depende de nuestros sentidos, entre los cuales el de la vista es el más universal y el más noble. No existe duda alguna de que los inventos que sirven para aumentar su poder están entre los más útiles que puedan existir. El microscopio, el telescopio, le dan la razón al ampliar hasta el infinito el registro de lo visual y al conferir a la vista una soberanía que ampliarán aún más al cabo del tiempo. La fotografía, los rayos X y las imágenes médicas que le seguirán, el cine, la televisión, la pantalla informática, etc. Para Kant,
El sentido de la vista, aunque no sea más importante que el del oído, es sin embargo el más noble, pues, en todos los sentidos, es el que más se aleja del tacto, que constituye la condición más limitada de las percepciones. En su estética, Hegel rechaza el tacto, el olfato o el gusto como inaptos para basar una obra de arte. Esta, al existir del lado de lo espiritual, de la contemplación, se aleja de los sentidos más animales del hombre para apuntar a la vista y al oído. Valorizada en el plano filosófico, cada vez más en el centro de las actividades sociales e intelectuales, la vista experimenta una ampliación creciente de su poder. En el siglo XIX, su primacía sobre los demás sentidos en términos de civilización y de conocimiento es un lugar común de la antropología física de la época, así como de la filosofía o de otras ciencias. La medicina, por ejemplo, más allá de la clínica, de la que, como se sabe, confiere una legitimidad fundamental a lo visible a través de la apertura de los cuerpos y del examen comparado de las patologías, se exalta por impulsar cada vez más lejos el imperio de lo que se ve. En el artículo Observación, Deschambre se exalta: no existe diagnóstico exacto de las enfermedades de la laringe sin el laringoscopio, de las enfermedades profundas de la vista sin el oftalmoscopio, de las enfermedades del pecho sin el estetoscopio, de las enfermedades del útero sin el speculum, de las variaciones del pulso sin el tensiómetro y de las variaciones de la temperatura del cuerpo sin el trazado de curvas y sin el termómetro. Esta ampliación de las capacidades sensoriales del médico es sobre todo visual, pese a que algunas sean más bien auditivas, como el estetoscopio. El microscopio revoluciona la investigación al hacer accesible lo infinitamente pequeño a la vista. A fines del siglo, los rayos X penetran la pantalla de la piel y al cabo del siglo XX el arsenal de imágenes médicas hurgará por todos los rincones del cuerpo, de modo de hacerlos accesibles a la vista. El estudio cada vez más afinado del cuerpo desemboca al cabo del tiempo en las técnicas contemporáneas de los diagnósticos médicos por imágenes. Poco a poco la medicina fue desprendiéndose de la antigua práctica de la olfacción de las emanaciones del enfermo o de experimentar el sabor de su orina. Tomar el pulso pierde su importancia. La elaboración del diagnóstico se establece a partir de entonces sobre el zócalo de lo visual, en el relativo olvido de los demás sentidos. Pero no se trata de cualquier mirada la que ha sido así refinada por la tecnología. Es una mirada estandarizada, racionalizada, calibrada para una búsqueda de indicios a través justamente de una visión del mundo muy precisa. La vista no basta, pero sin ella no es posible ninguna técnica. La vista del hombre compromete la técnica. Cualquier técnica está basada en la visualización e implica a la visualización. Ellul, 1981. El dominio del mundo que implica la técnica solicita previamente un dominio del mundo mediante la mirada. La preponderancia de la vista con respecto a los demás sentidos no solo impregna a la técnica, sino asimismo a las relaciones sociales. Ya a comienzos del siglo, Simmel señalaba que los modernos medios de comunicación le ofrecen solo al sentido de la vista la mayor parte de todas las relaciones sensoriales que se producen de hombre a hombre, y esto en proporción siempre creciente, lo que debe cambiar por completo la base de las sensaciones sociológicas generales. La ciudad es una disposición de lo visual y una proliferación de lo visible. En ella, la mirada es un sentido hegemónico para cualquier desplazamiento.
La penetración de la vista no deja de irse acentuando. El estatuto actual de la imagen lo revela. Ellul recuerda que hasta la década de 1960 era la simple ilustración de un texto, el discurso era lo dominante y la imagen se limitaba a servirlo. En la década de 1960 germina la idea de que una imagen vale por 1000 palabras. La era de la información se encarna en la vista, dice Illich. Vemos menos al mundo con nuestros propios ojos que mediante las innumerables imágenes que dan cuenta de él a través de las pantallas de toda clase, televisión, cine, computadora o fotocopias. Las sociedades occidentales reducen el mundo a imágenes, haciendo de los medios masivos de comunicación el principal vector de la vida cotidiana. Allí donde el mundo real se trueca en simples imágenes, las simples imágenes se convierten en seres reales y en las motivaciones eficientes para un comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a hacer ver por diferentes mediaciones especializadas, el mundo que ya no es directamente asible, encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado que en otras épocas fue el tacto. El sentido más abstracto y el más mistificable corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. Debord, 1992. Las imágenes avanzan sobre lo real y suscitan la temible cuestión de lo original, incluso si son manipuladas incesantemente para servir a fines interesados. Manipulación de imágenes, ángulos de la toma o del disparo, epígrafes que las acompañan o técnicas múltiples que desembocan en un producto final. Las imágenes no son más que versiones de lo real, pero la creencia en su verdad intrínseca es tal que las guerras o los acontecimientos políticos se realizan a partir de ahora a fuerza de imágenes que orientan fácilmente a una opinión a engañarse, incluso a la más despierta. El scanning y el zapping son los dos procedimientos de la mirada en el mundo de las imágenes. Estas dos operaciones ya eran inherentes a la mirada. Hoy en día son procedimientos indispensables para no empantanarse en el sofocamiento de lo que se ve. El espectáculo que permanentemente nos rodea y que orienta nuestra mirada nos atrapa con la fascinación de la mercadería. Para no enceguecernos, para liberarse de la pantanosa tiranía de lo visible, dice Marion, hay que orar, hay que ir a lavarse a la fuente de Siloé, a la fuente del enviado, que solo fue enviado para eso, para entregarnos la vista de lo visible. Solo lo visible otorga la legitimidad de existir en nuestras sociedades, lo visible revisado y corregido bajo la forma del look, de la imagen de sí mismo. Las imágenes remiten unas a otras, economizando el mundo y remitiéndolo a su desuso. La copia sobresale con respecto al original, que solo tiene el valor que le otorga la copia. A partir de ahora, el mapa precede al territorio, dice Baudrillard. Precesión de simulacros. Lo real es una producción de imágenes, no es más que operacional. De hecho, ya no existe lo real, pues ningún imaginario lo envuelve. Existe lo hiperreal, producto de síntesis, que irradia modelos combinatorios a un hiperespacio sin atmósfera. La copia es la justificación del origen. Las técnicas de vigilancia mediante cámaras entran en los detalles de la imagen expuesta, instauran una vista superlativa que excede la simple mirada, gracias a una serie de dispositivos tecnológicos que permiten acercar o ampliar el ángulo de la toma. En la actualidad, esas cámaras se encuentran por todas partes, no solo en los satélites, sino en los aeropuertos, en los puntos estratégicos de las ciudades, en los comercios, en las estaciones, en las rutas, en los cruces viales, en los sitios de servicios, en los bancos.
Los teléfonos celulares contienen aparatos fotográficos o cámaras. Las webcams, o en otro plano las emisiones de la telerrealidad, asestan sus cámaras sobre acontecimientos de la vida cotidiana. Nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino la de la vigilancia, dice Foucault. No estamos ni en la tribuna ni en el escenario, sino en la máquina panóptica. Foucault. Espectáculo y vigilancia no son contradictorios, tal como Foucault parece sugerirlo en cierta reflexión que data de la década del 70. En el mundo contemporáneo, en particular, uno y otra conjugan sus efectos para producir una mirada permanente, un formidable desplazamiento de lo privado hacia lo público. Nuestras sociedades conocen una hipertrofia de la mirada. El privilegio acordado a la vista en detrimento de los demás sentidos a veces induce a una interpretación errónea de la cultura de los demás o bien a la desviación de las intenciones originales. Así, las pinturas de arena de los indios navajos, que remiten en lo esencial a elementos del tacto y del movimiento del mundo, son percibidas por los occidentales como un universo fijo y visual. Suscitan interés por su belleza formal y son coleccionadas o fotografiadas por ese motivo. Sin embargo, para los navajos, esas pinturas están destinadas a ser transportadas sobre el cuerpo de los pacientes y no para ser eternizadas en la contemplación. Son efímeras y están destinadas sobre todo a su percepción táctil. Son un medio de comunicación entre el mundo y los hombres. Owes Claesen. Una terapéutica multisensorial queda así concentrada en el solo registro de la vista. En efecto, en la tradición de los navajos, un enfermo es alguien que ha perdido la armonía del mundo, el oso, cuya traducción implica simultáneamente la salud y la belleza. El enfermo se ha apartado del camino de orden y belleza que condiciona la vida de los navajos. La cura es la reconquista de un lugar feliz en el universo, una puesta de acuerdo con el mundo, de reencuentro con el oso. El enfermo debe recuperar la paz interior. Cuando una persona pierde su lugar en su universo, se encuentra desorientada o físicamente mal y solicita a un diagnosticador que indique la ceremonia necesaria para su restablecimiento. Se elige una vía según la naturaleza de las perturbaciones, sufrimientos personales, conflictos familiares o de grupos, etc. Por otra parte, algunas de ellas solo se deben a afecciones orgánicas, miembros rotos, parálisis, visión o audición defectuosas, etc. Cada una de ellas tiene a su especialista, el que por lo general conoce solo sobre la suya, pues la misma exige una intensa memorización para su ejecución. Melopeas, oraciones, pinturas, etc. La ceremonia tiene lugar en un hogan, una cabaña construida con postes de madera. Asisten los más cercanos al enfermo, que se sientan en el suelo, y también ellos logran algún beneficio de la ceremonia. La misma dura varios días. Antes de comenzar, el curandero consagra los lugares aplicando sobre las vigas del techo pizcas de polen de maíz blanco para el hombre, amarillo si se trata de una mujer. Varios momentos pautan el decurso de la ceremonia. La purificación consiste en la aplicación de manojos de hierbas o de plumas en diferentes partes del cuerpo. Se le hace beber al paciente infusiones que lo llevan a vomitar copiosamente. Es sometido a baños de vapor en una choza cercana al hogar. Se le aplican ungüentos. Inhala el humo proveniente de hierbas arrojadas sobre un fogón. El curandero y los asistentes entonan melopeas. Es preciso limpiar el cuerpo de sus suciedades, prepararlo para el renacimiento. Una vez lavado, el enfermo es masajeado con los maderos que sirven para la oración, sobre todo en las zonas del cuerpo que flaquean. Es fajado con ramas de yuca. Los cantos sagrados orientan a atraer a los dioses. Hatali, cantor, es el nombre que los navajos dan a sus curanderos tradicionales.
Los cánticos que ellos conocen asociados a una vía entrañan un poder, no un comentario sobre los acontecimientos. Son acontecimientos en sí mismos y agregan su impacto al conjunto de la ceremonia. En bastoncitos de caña se ofrecen regalos destinados a los dioses y se los sella con polen. Luego llega el momento del restablecimiento, cuando intervienen las pinturas con arena, o a veces con harina de maíz, carbones y pétalos de flores dispuestos sobre una piel de gamo, realizadas por los curanderos y los asistentes a la ceremonia con polvos vegetales de color, que surgen de la cosmología de los navajos. Representan escenas coloreadas con una serie de personajes según el ritmo cuaternario con que los navajos ven el mundo. Las 4 orientaciones cardinales, los 4 momentos del día, los 4 colores, blanco, azul, ocre, negro, las 4 montañas sagradas que delimitan el territorio, las 4 plantas sagradas, maíz, habichuela, calabaza, tabaco. Cada objeto posee su lugar en una cosmología donde todo está vinculado. Esas pinturas se realizan sobre una alfombra de arena blanca extendida sobre el piso del hogar. El conjunto es azul, halaga la mirada, lo que es el primer objetivo de dicha pintura: seducir, atraer a esos seres aún lejanos, seducirlos lo suficiente como para que tengan ganas de acercarse al pueblo de la tierra, al mundo de los hombres, para que bajen al hogar. Más que nada, resultan sensibles a la finura, a la elegancia, a la coloración de la obra, puesto que ellos mismos la han iniciado. Antes de que salga el sol, el enfermo, desnudo hasta la cintura, se sienta en el centro de la pintura. El curandero hunde las manos en un recipiente lleno con una poción de hierba medicina. Estas son distintas de las hierbas medicinales. Se las recoge con particulares precauciones, con oraciones interiores. No son solo plantas, sino palancas simbólicas para actuar sobre el mundo. El curandero aplica las manos sobre las figuras dibujadas con los polvos coloreados sobre la arena. Sus huellas se le adhieren y entonces las lleva a la piel del enfermo. Transfiere el poder de la pintura al ser del enfermo. Este lo toma de la mano y recupera la serenidad de su camino en el pozo. Esas pinturas efímeras y los personajes que en ellas se mueven son los sitios de contacto con los dioses. Si estos últimos quedan satisfechos con las pinturas, adoptan la forma de asistentes del hombre medicina, cubiertos con su máscara específica. Cada ceremonia requiere una decena de pinturas. Las mismas están destinadas a desaparecer. Están consagradas a cuidar a un enfermo, restableciéndole el gusto por vivir y la belleza del mundo. No deben permanecer sobre el piso del hogar después de la puesta del sol. Faris escribe al respecto que la ceremonia consiste en apelar a réplicas minuciosas, a copias de ese orden y de esa belleza en forma de cánticos, de oraciones, de pinturas sobre la arena, sin nunca apartarse de un espíritu de profunda piedad. El menor error, la menor falta a ese rigor comprometerá la curación. Resulta incorrecto decir que las pinturas sobre la arena son destruidas al cabo de la jornada que asistió a su realización. Son aplicadas y consumidas. Su belleza y su orden son absorbidos por los cuerpos y las almas de quienes buscan la curación. Luego el enfermo queda aislado durante 4 días con la arena de las pinturas esparcida sobre sus mocasines. Medita para reencontrar su lugar en el equilibrio del mundo. La belleza de los dibujos suscitó en los observadores el deseo de conservarlos y exponerlos. Desconociendo la trama simbólica de los ritos de curación y volcándose solo hacia la mirada de pinturas destinadas inicialmente a lo táctil, pero también animados por los cánticos sagrados que acompañan la ceremonia. En 1995, los curanderos tradicionales navajos
se rebelaron contra esas pretensiones que desfiguraban su saber. Visitaron los museos norteamericanos de su región para exigir el retiro de las pinturas de curación de las salas de exposición y su restitución al pueblo navajo, así como los enseres de los antiguos curanderos. Los navajos no soportaban ya ver sus pinturas sagradas en las paredes de los museos. Sin embargo, en su tiempo, dos curanderos de renombre, Holstein Klaas, comienzos del siglo XX, y Fred Stevens, más adelante, habían transformado las pinturas efímeras en vastos tapices, desplazando un edificio ético en un motivo estético. Frank Newcomb, una estadounidense cuyo marido era un comerciante instalado en la reserva, llegaría a apasionarse con esos motivos y a reproducirlos a su vez sobre papeles de embalaje, luego a la acuarela como una especie de memoria de las ceremonias. Por su parte, Stevens había encontrado una técnica de fijación de modo que las pinturas se adhirieran a un soporte. En 1946, esta opción provenía de la necesidad que experimentaba de preservar la memoria navajo de los ritos de curación, ya que temía que desaparecieran por falta de curanderos. Pero las obras elaboradas por Holstein Klaas o Fred Stevens no eran por completo pinturas de las ceremonias. Estas no podían realizarse sin razón, sin que un enfermo estuviera presente. De lo contrario, el poder puesto en movimiento giraba en el vacío. Mediante errores ínfimos, transformaciones en los colores, desplazamientos de objetos o de personajes, su poder era deliberadamente desafectado, de modo que solo tuvieran sentido para su composición estética. Por lo tanto, los dioses no podían engañarse. Se trataba más bien de educar a los profanos. Ninguna pintura estaba bendecida con el polen, como era usual en los ritos de curación. La neutralización de su fuerza simbólica era el precio que se pagaba por su ingreso a un mundo de pura contemplación que, a juicio de los navajos, ya no tenía por entero el mismo sentido. Esas obras eran de alguna manera falsas, pese a que su belleza maravillara a los estadounidenses. Se trataba de un formidable malentendido que oponía una visión occidental del mundo a lo que sería preciso denominar la sensorialidad del mundo navajo, con otro malentendido, el que hacía ingresar a lo inmutable un arte provisorio que valía como remedio para la restitución de un enfermo al mundo. Pero toda museografía es instalar en la mirada lo que responde la mayor parte del tiempo al poder de un objeto, jamás reductible a su sola apariencia y a la sola visión. Por su propio dispositivo, es reducción a la vista a través de la licencia que se otorga a su dimensión simbólica, necesariamente viva e inscripta en una experiencia común.